¿Sabías que la República Federativa de Brasil nació de un imperio? Y con ese imperio dio paso a una cantidad enorme de dictaduras. ¿Dictaduras light? ¿Realmente fueron light? Bueno, ahora lo vamos a ver. Dijimos que había nacido de un imperio. Sí, Brasil fue una colonia portuguesa. En 1822 declara su independencia, pero en vez de transformarse en una república como el resto de Hispanoamérica, después de su independencia, se transforma en un imperio portugués, porque cuando declaran la independencia, el que asume como emperador es Pedro I, que era el hijo del rey de Portugal. A este le sucede Pedro II, su hijo, quien es derrocado en el año 1889. Lo derrocan por varias razones, pero había un malestar en esa época porque ya las élites brasileñas se estaban cansando de la monarquía. Pero había otro problema mayor. En 1888, su hija, la princesa Isabel, dicta la Ley Áurea. En esa ley se decretaba la abolición de la esclavitud. Claro, para todos los terratenientes cafetaleros, más que nada, los ganaderos también, perdían su mano de obra. Era algo que, por supuesto, iba en contra de sus intereses. Y eso fue uno de los detonantes, o el mayor detonante, para derrocar a Pedro II. En 1889 lo derrocan. Los esclavos son liberados un año antes, pero no hubo ningún tipo de programa de inserción de los esclavos liberados a la sociedad. No fueron capacitados, no les integraron a la sociedad. Pero aún más, no solo eso, lo que hicieron es promulgaron una ley de inmigración en la que buscaban que llegue a Brasil gente blanca para hacer un blanqueamiento de la sociedad. Lo digo así porque así está escrito, ¿no? La idea era, bueno, vamos a blanquear a la sociedad. Entonces promovían que haya inmigración europea para poder ampliar la población blanca. Bueno, desde 1889 hasta 1930, que se produce el primer golpe, hay una sucesión de golpes de Estado. El primero es en el año 1930, le sigue el de 1937, y el último golpe militar fue en el año 1964, que duró 21 años. Una dictadura larguísima, no la más larga de Latinoamérica, pero 21 años de duración. Concluye en 1985 con la llegada de la democracia. Pero antes de la dictadura de 1930, volvamos en el tiempo. ¿Por qué hay un golpe militar en 1930? Desde 1889 hasta el año 1930 era llamada la República del Café con Leche. Suena un poco gracioso tal vez, ¿no? La República del Café con Leche. Pero era llamada de esa manera porque había una alternancia de gobernantes, de partidos políticos, que se dividía en los de San Pablo y Minas Gerais. Los de San Pablo
eran los grandes terratenientes del café. Y en Minas Gerais estaban los grandes terratenientes ganaderos, que eran los productores de leche, por decirlo de alguna manera, carne y leche. Pero por eso se llamaba la República del Café con Leche. Pero durante todo ese periodo de tiempo, las elecciones eran fraudulentas, se arreglaba esa alternancia en el poder. El, el poder, por supuesto, que estaba concentrado en las oligarquías regionales, y el Estado era débil, pero débil en cuanto a qué, porque por supuesto que tenían poder, pero era débil en cuanto a las políticas sociales y a la integración. Era una república excluyente de la población brasileña. Y el golpe de 1930 se produce un 24 de octubre. No es solo un golpe militar, sino es un golpe cívico-militar, porque derrocan al presidente Washington Luiz, impidiendo, porque ya se terminaba el mandato de Washington Luiz, llaman elecciones. El que gana las elecciones es Julio Prestes, pero un competidor en esas elecciones, el que perdió, fue Getúlio Vargas. Getúlio Vargas es un personaje riquísimo en la historia brasileña, y ahora lo vamos a ver, porque lo que sucede es que Vargas, junto a todo su entorno, empiezan a denunciar el fraude. Claro, porque se venía gobernando con elecciones fraudulentas desde el año 1889. Y Getúlio Vargas lo que hace es denunciar el fraude. No reconoce al presidente, que todavía no había tomado el poder, no había asumido como presidente, sino que había sido electo. Y al que derrocan es al presidente saliente. El golpe de Estado es al presidente saliente Washington Luiz. Este es el comienzo del Estado moderno brasileño, porque cambia totalmente la política económica y el posicionamiento geopolítico de Brasil. Getúlio Vargas, muchos piensan que surge del ejército, pero no es así. Surge de la política regional oligárquica, pertenece a Río Grande do Sul, pero si bien asume de la mano de esa política oligárquica, rompe rápidamente porque le da un giro a su gobierno. Mirá, Getúlio Vargas nace en 1882, para conocer un poco a la persona. Es abogado, fue abogado, diputado estadual y federal, fue ministro de Hacienda y fue gobernador de Río Grande. Río Grande era una región altamente militarizada, nacionalista y estatista, que era todo lo contrario a lo que era al Estado paulista, porque era un Estado liberal, de economía primaria, importador de bienes y exportador de materias primas. Todo lo contrario a lo que proponía Getúlio Vargas. Porque Getúlio Vargas se forma políticamente en una tradición desarrollista y centralista del país. Y gobiernan varios periodos. Mirá, el primer gobierno de 1930 a 1934, cuando asume con ese golpe de Estado. 1934 a 1937 es electo, o sea, asume sus funciones como presidente, pero como con elecciones. Mirá cómo se produce esta transformación, ¿no? Porque primero accede por un golpe de Estado, pero después es votado por la población. De 1937 a 1945 impone el Estado Nuevo, y de 1951 a 1954 gana por elecciones nuevamente, pero en 1954 culmina su mandato presidencial porque se termina suicidando. Y ahora vamos a ver el por qué llega a ese final. Volvamos a la década de 1930. ¿Por qué se produce ese quiebre? ¿Por qué se rompe el equilibrio que venía desde 1889?
Mira, las razones son varias. Podemos destacar la crisis del 29 en Estados Unidos. ¿Y por qué afecta la crisis del 29? Por las exportaciones, porque era una economía primaria. Se cae la exportación de café en un porcentaje terrible y entonces empieza a tambalear también la economía brasileña. Con esto cae el precio del café. Al haber más sobrante, más producción, menos lugares para colocar el producto, empieza a caer el valor. Y hay, por supuesto que también el fraude electoral denunciado, porque venía ocurriendo hace muchísimo tiempo, como ya lo habíamos dicho. Vargas había perdido las elecciones, pero con esta denuncia se apoya en los militares jóvenes, en las élites regionales que habían sido desplazadas por esta oligarquía. Se apoya también en las clases medias urbanas y en los sectores obreros incipientes. Es una coalición cívico-militar, como dijimos, y primeramente Vargas asume como jefe provisional. Y el gran quiebre o la gran diferencia es el nacimiento del Estado moderno brasileño, porque es todo lo contrario al viejo orden liberal oligárquico que venía desde hace muchos años. Porque lo que construye Vargas es un Estado fuerte, pero un Estado fuerte ¿para quién? Para la población, para los sectores medios, para los sectores pobres, no para las oligarquías. Y lo hace de esta manera, mirá, centraliza el Estado, reduce el poder de las oligarquías regionales, fortalece el poder ejecutivo, nacionaliza las decisiones económicas. Y esto es central, esto es por lo que se puso en contra a las grandes oligarquías y a los grandes terratenientes. Crea un salario mínimo, una jornada laboral limitada, vacaciones pagas, reconoce a los sindicatos y pone en marcha una legislación laboral. Era impensado para esa época, porque si bien muchísimo tiempo atrás se había abolido la esclavitud, sí trabajaban muchos en condiciones de esclavitud, sin derechos laborales. Y Getúlio Vargas, lo que viene a hacer es a poner un límite, a decir, bueno, la matriz productiva se va a cambiar, se va a modificar a partir de este momento. Si bien reconoce a los sindicatos, tiene una particularidad, porque los sindicatos no son autónomos, sino que están integrados al Estado. Se produce un gran desarrollo industrial, con sustitución de importaciones. El Estado es el que pasa a ser el motor económico. Anteriormente, con la República del Café con Leche, el Estado prácticamente no intervenía. Lo que intervenían eran estos terratenientes con las grandes exportaciones de la materia prima. Y aquí lo que sucede es que el Estado empieza a desarrollar industrias. Se crean las empresas estratégicas de siderurgia, energía, transporte. Se genera como un pacto entre el presidente Getúlio Vargas y los trabajadores, entre las clases medias, entre los obreros. El Estado es el que protege al trabajador, pero también lo que controla es la organización política. Por eso recién decíamos que los sindicatos estaban reconocidos, pero pertenecían al Estado. De esa manera, el Estado es cuando empieza a tomar las medidas para darle y reconocerle, más que nada, porque los derechos no se dan, sino que se reconocen, los derechos a los trabajadores. No hay un pluralismo sindical, por esto mismo que estábamos diciendo, y el conflicto social, si surgiese entre alguna empresa y algún trabajador, ese conflicto es administrado y solucionado por el Estado. Todo este pacto lo que genera es lealtad popular hacia Getúlio Vargas. Evita cualquier tipo de levantamiento, cualquier tipo de revolución. Y consolida el Estado
como árbitro en las negociaciones salariales, sindicales y empresariales. De esta manera es como se explica que Getúlio Vargas, a partir de ese momento, fue amado por los sectores populares, pero a su vez odiado por las clases altas y por las élites de la sociedad, los terratenientes, los grandes productores. Todo eso sucede en el primer periodo de gobierno. El segundo periodo, desde 1951, cuando asume nuevamente como primer mandatario mediante elecciones libres, hasta el año 1954, donde se quita la vida. Vamos a ver por qué se quita la vida. Pero, claro, cuando volvió, ya no volvió como dictador, sino que volvió como un presidente constitucional. Tenía otro peso socialmente. Pero había cambiado el contexto mundial. Esa coyuntura ya no era la misma. Porque estamos hablando de la década de 50, Guerra Fría. Estados Unidos tenía muchísima más intervención en su patio trasero, como ellos dicen, todo lo que es Latinoamérica. Y las élites brasileñas estaban encolumnadas atrás de Estados Unidos. Era otro país. La coyuntura era totalmente distinta. Pero acá podemos hacer una breve mención de lo que venimos viendo y lo que venimos hablando en todas las dictaduras latinoamericanas en la década de los 50, ¿no? Que lo vimos un poquito después en Chile, en los 70, en el programa anterior, que lo vimos en Nicaragua con la dictadura de los Somoza. Bueno, por ejemplo, ¿no? En todas las que vimos, lo vemos aquí también. La Guerra Fría y el intervencionismo de Estados Unidos en los países sudamericanos para controlar. Y controlaron de esa manera, generando caos en algunos casos, alineando a los poderosos de los países para que no surja el comunismo. Pero bueno, así se fueron sucediendo estas intervenciones y cómo fueron reaccionando los diferentes países en cuanto a estas dictaduras. Empiezan los conflictos económicos. Se crea Petrobras en este gobierno de Getúlio Vargas, que se produce con un monopolio estatal. Y esto lo enfrenta a las empresas estadounidenses. Veníamos hablando del control, de la injerencia que tenía que tener Estados Unidos en los países latinoamericanos. Estas empresas estadounidenses estaban claramente perjudicadas, pero por el nacionalismo, por crear una empresa, un monopolio estatal con soberanía. Y después, por supuesto, los sectores militares ya no lo apoyaban, porque se encolumnan también con los poderosos, con las élites y también con Estados Unidos. Y Getúlio Vargas, en ese momento, toma medidas a favor de los obreros. Aumenta, escuchá bien esto, aumenta un 100% el salario mínimo en el año 1954. Los empresarios reaccionan. No era una medida que les iba a gustar, claro. Y los militares, que estaban encolumnados tras las élites de los terratenientes, lo acusan de ser un agitador social. Y allí comienza la ofensiva contra Getúlio Vargas. Hay una figura clave, que es el que lleva adelante esta ofensiva. Acordate de este nombre, mirá, Carlos Lacerda. Fue periodista, diputado, gobernador de Guanabara y sobre todo fue el mayor enemigo político de Vargas. Ideológicamente estaba en las antípodas. Era ultraliberal, antivarguista por supuesto, anticomunista extremo y estaba aliado al sector político y mediático de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y vemos la contracara, ¿no? Porque Vargas, ¿qué era lo que representaba? Un Estado fuerte,
nacionalista, con derechos laborales, con desarrollo industrial. ¿Y qué representaba la Cerda? Todo lo contrario. El libre mercado representaba a las élites brasileñas y el alineamiento con Estados Unidos. El arma principal que tenía la Cerda era la prensa. Dirigía el diario Tribuna da Imprensa, desde donde acusaba a Vargas de corrupción, lo vinculaba con el comunismo, denunciaba un supuesto proyecto dictatorial cuando había asumido por elecciones Vargas y pedía abiertamente su renuncia o el derrocamiento de Vargas. No lo hacía en modo de crítica sus publicaciones en la prensa, sino que lo que llevaba adelante era un hostigamiento continuo y permanente sobre Vargas y sobre las medidas de su gobierno. Y acá me quiero detener un segundo, porque mirá qué actual que es esto, ¿no? Estamos hablando de la década del 50, 1954, 1955. ¿De qué se lo acusaba a Vargas? De corrupción. A todos los gobiernos, que lo podemos ver históricamente, ¿no? En Sudamérica, a todos los gobiernos que son desarrollistas, que son inclusivos, que otorgan derechos, reconocen los derechos a los trabajadores, toman medidas aumentando salarios, llevando políticas de sustitución de importaciones. ¿Qué le sucede? Son todos denunciados por corrupción. Siempre. Pasó en Brasil, pasó aquí en Argentina. A Juan Domingo Perón lo denunciaron por corrupción. Muchos gobiernos populares los atacan de esa manera. Pero volvamos, que no me acordaba dónde me quedé, pero, claro, ¿cuál fue el detonante? Fue un atentado a este personaje, a la Cerda, que en 1954 la Cerda resulta herido. Fue explosivo políticamente este atentado contra este dirigente. Hubo una investigación y el autor material fue Gregorio Fortunato, que era el jefe de la guardia personal de Getúlio Vargas. Pero no había ninguna prueba que vinculara a Getúlio Vargas con ese atentado. No hubo ninguna prueba que lo pudiera vincular de alguna manera, que haya dado la orden, que haya facilitado algún tipo de medidas para que se pueda llevar adelante ese atentado. Pero el vínculo fue suficiente para destruirlo. Políticamente lo estaban destruyendo con eso, más que nada por todas las publicaciones de la prensa. Y ahí entra en juego el rol de los militares, porque tras el atentado, la Fuerza Aérea empieza a exigir un castigo a Vargas. Sectores del ejército empiezan a pedir la renuncia inmediata de Vargas, por lo que se rompe el apoyo militar de todas las fuerzas al presidente. Que esas fuerzas fueron los mismos que le dieron el apoyo para llegar en el año 1930. Pero, claro, era otro contexto y eran otras medidas que empezó a tomar Vargas después de que asume poder el año 1930. La presión militar sigue en ascenso. Hay una campaña mediática también en ascenso que estaba liderada por la Cerda, y hay un bloqueo político total contra Vargas. El 23 de agosto de ese año, los militares exigen que Vargas se aparte del poder. Y el desenlace ocurre un día después, el 24 de agosto de 1954, durante la madrugada. Vargas se quita la vida en el Palacio do Catete y deja una carta en la que acusa a las élites, a la prensa, a los intereses extranjeros. Pero él lo que manifiesta es que con el suicidio evita un golpe militar directo. Y Vargas, a partir de ese momento, Getúlio Vargas se convierte en un mártir popular, porque ¿por qué se quita la vida? ¿Por qué lo querían derrocar? Por todas las medidas que estaba tomando.
estaba yendo contra los poderosos. Todas esas medidas a las que beneficiaban eran a los trabajadores, a las clases medias, a los pobres, no beneficiaban a los poderosos. Ese fue el detonante. Y cuando se quita la vida, se produce una deslegitimación de sus enemigos. ¿Y qué sucedió con la Cerda? Porque cuando se quita la vida Getúlio Vargas, la Cerda queda mal parado. Las multitudes salen a la calle a protestar sabiendo cuál había sido ese impulso mediático, ese impulso de la prensa para deslegitimarlo. Y entre esas multitudes, cuando salen a la calle, lo que hacen es atacar a las redacciones opositoras de los diarios. Y a largo plazo, la Cerda va a ser uno de los grandes impulsores civiles del golpe militar del año 1964, cuando apoya activamente la caída de João Juliart. Pero como él cree que ese golpe de Estado, que los militares en el poder van a durar poco tiempo, con lo cual se equivoca, porque hay esa dictadura que dura 21 años ininterrumpidos, termina marginado por los mismos integrantes de ese golpe de Estado. ¿Qué podemos resumir de esta actuación, de esta entrada en escena de la Cerda? Porque lo que vemos allí es el primer gran ensayo de golpe mediático militar que se consolida en Latinoamérica. Un golpe de Estado impulsado a través de las noticias, de los medios de comunicación. Después se profundizó, se extendió. Pero este fue el primer ensayo de cómo se iba a llevar adelante, aprovechando los medios de comunicación para atacar de lleno a un gobierno elegido por el pueblo, un gobierno constitucional, por lo menos en ese periodo. Mencionábamos que Getúlio Vargas había dejado una serie de cartas. ¿A quién acusaba esas cartas? ¿De qué se trataba ese contenido? Acusaba directamente a las fuerzas y a los intereses contra el pueblo, a los grupos económicos y financieros internacionales, todos ellos que habían generado todo ese caos y ese desequilibrio en la sociedad para llevar adelante ese golpe. Porque si Vargas no se quitaba la vida, el acto posterior, inmediato, era un golpe de Estado. Él lo sabía, y lo que iba a suceder, entre otras cosas, en ese golpe de Estado, era que iban a desmontar todo lo que Getúlio Vargas había empezado a desarrollar para una sociedad un poco más igualitaria. Ese proyecto nacionalista, de inclusión de los sectores más desfavorecidos, iba a ser desmontado. Pero también a quien menciona es a los trusts. Confianza, la palabra confianza en inglés, ¿no? Él dice que había una campaña subterránea y los trusts en esa época era una forma de concentración económica donde varias empresas del mismo rubro que deberían competir entre sí se unían o quedaban bajo un control de una empresa mayor pero del mismo grupo. Y lo hacían para dominar el mercado, eliminar la competencia, fijar precios, controlar la producción y la distribución. Era un monopolio que se formaba, un cuasi monopolio, organizado por intereses propios, intereses empresariales. No da razones explícitas más allá de estas, sino que dice que los destinatarios son los capitales extranjeros, la prensa asociada, las élites conservadores y los militares golpistas. ¿Cuál es el efecto inmediato de esto?
es que las multitudes salen a la calle a modo de protesta, la quema de las redacciones y los diarios opositores, como ya lo dijimos, y hay una radicalización popular. A partir de ese momento, en Brasil hay una inestabilidad gubernamental crónica desde el año 1954 hasta 1964, toda una década de inestabilidad, porque los gobiernos que van asumiendo no tienen un Estado fuerte, porque no hay consenso entre todas las élites y entre los grandes poderes del país para llevar adelante una estabilidad política. Los trabajadores están muy politizados a raíz de todo lo que había sucedido con Vargas y de todos los derechos que habían obtenido con Getúlio Vargas. Los militares se transforman en árbitros permanentes en esa política y la sociedad, pero hay una presión externa muy fuerte de Estados Unidos, por lo que ningún gobierno puede gobernar con autonomía real. Y el golpe militar, se vuelve una opción permanente en Brasil. La radicalización social con condiciones materiales, mira, esto lo podemos ver con datos duros, porque a inicio de los 60, terminado el gobierno de Getúlio Vargas, esa inestabilidad política y social, el analfabetismo rondaba alrededor del 50%. El 1%, escuchá este dato, el 1% de los propietarios de la tierra eran dueños del más del 40%. Fíjate la desigualdad extrema. Los salarios reales habían estado estancados desde el 54 y la urbanización acelerada, pero sin derechos. O sea, crecía la población, pero no tenían derechos ni laborales ni civiles. Y lo que causa esto, el nuevo golpe de Estado, no es que la radicalización de la sociedad causa el golpe de Estado, sino que el bloqueo político, el no tener una libertad política, es lo que causa la radicalización. Y la violencia armada surge después del golpe militar, no previo al golpe. Posterior a esto, el próximo presidente va a ser João Goulart, que lo vamos a ver en el próximo programa. Pero quería hacer un breve recuento de lo que veníamos hablando. 1889, un año antes, la abolición de la esclavitud. Es derrocado Pedro II, entre otras cosas por eso, porque no era algo menor la abolición de la esclavitud. Toda la mano de obra de los grandes terratenientes, los cafetaleros, los ganaderos, estaba basada en mano de obra esclava. A partir de ese momento, ya no tenían más trabajadores gratis. Los esclavos son abandonados en su suerte, no son integrados a la sociedad. Se produce estos gobiernos de el café con leche, con total exclusión de los sectores trabajadores, los medios y los pobres, y los únicos beneficiados son los grandes terratenientes, los poderosos, los capitalistas, los grandes tenedores de tierras, hasta que llega Getúlio Vargas. Y estoy haciendo ese recuento ¿por qué? Porque Getúlio Vargas lo que hace es dar un vuelco a esas políticas económicas que se venían desarrollando hasta ese momento. Porque los trabajadores son los que empiezan a ganar derechos. Hay inclusión, derechos laborales, sindicatos gestionados por el Estado, sí, dependientes del Estado. Sí, no eran independientes, está bien. Pero se buscó una armonización de los derechos del trabajador, limitando las explotaciones laborales. Se aumentó muchísimo el salario y eso es lo que provocan los golpes. Porque son los derechos que no eran bien mirados, que no eran aceptados por los poderosos. Porque, claro, se empezaba en ese tiempo a equilibrar un poco la balanza. No estoy diciendo que se equilibró, sino que se empezaba a equilibrar un poco, a tener un poco más de dignidad del pueblo trabajador. Y esto es lo que produce el golpe.
Getúlio Vargas se termina quitando la vida a raíz de eso porque sabe que su proyecto no iba a continuar. A su vez, él se transforma en un emblema para los sectores trabajadores. Pero Getúlio Vargas, con uno de los motivos, más allá del caos generado para llegar a este golpe de Estado, lo acusaron de corrupción. Es una receta harta conocida en toda Latinoamérica. Cuando se reconocen los derechos de los sectores medios, las clases bajas, bueno, hay corrupción, siempre hay corrupción, pero los otros gobiernos no tienen corrupción. No estoy diciendo que ese tuvo corrupción, digo, ¿por qué se le acusa siempre a los mismos? A los gobiernos, como dicen, populistas. ¿Y por qué un gobierno populista se dice despectivamente? Si es un gobierno popular, es un gobierno del pueblo, en beneficio del pueblo. Está bien dicho y hay que decirlo con orgullo, un gobierno populista. No es en desmedro, no es un gobierno populista, no. Al contrario, claro que no. Pero quiero cerrar este programa. En el próximo vamos a seguir con el golpe de Estado, esa transición política, el golpe de Estado del 64, hasta llegar a la democracia en 1985. ¿Cómo se llega a esa democracia y cómo se pacta? ¿Cómo se pacta con los militares golpistas de terrorismo de Estado y cómo se pacta con la sociedad civil? Porque no me quiero adelantar, pero fue una salida acordada y una salida sin costo, podríamos decir. Lo voy a nombrar hasta ahí. Y quiero finalizar con una frase de Lula, que la suele repetir en varios actos públicos, que la va variando un poco siempre, ¿no? Pero básicamente lo que dice, yo tomé una en particular en un acto, que dice, nunca imaginé que poner un plato de comida en la mesa de un pobre pudiera generar tanto odio. Nos vemos en la próxima.